Es mejor que la gente vea mis películas en vez de cualquier basura de Hollywood o del cine español. No para mi bien, sino para la humanidad. Tom Cruise y yo compartimos la misma ética, ofrecerle lo mejor al espectador. Todas las otras películas parecen para niños comparadas con la mía. Los que quieran hacer cosas comerciales, que se vayan a las plataformas y nos dejen en paz a los que hacemos cine de autor de verdad. Estas son algunas de las frases del cineasta que traemos hoy a la tertulia. Su nombre es Albert Serra. Quizás lo conozcáis porque acaba de ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con su documental Tardes de Soledad. Hoy en Tertulia Carpenter revisamos una de sus películas más laureadas, Pacifiction, un insólito relato que sumerge al espectador en una atmósfera inquietante y sobria. Un cine al margen del que Serra es su rebelde escudero. Bienvenido a las arenas movedizas del cine. Déjate hundir con nosotros. Somos Carlos, Pablo, Iván y Víctor y estás escuchando la Tertulia Carpenter. Hola Iván Castel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo Aragüés. ¿Qué tal? Hola Víctor Forniés. Hola chicos, ¿qué tal? Víctor, para la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando y que no sepa nada sobre el director y sobre la película que vamos a traer hoy, ¿quién es Albert Serra? ¿Quién es Albert Serra? Pues yo te diría que es un artista en todas sus consecuencias, que nace, vive y muere como artista, llevando pues una actitud, ¿no? Yo lo vería como un artista del siglo XX, en influencias, en esta provocación un poco que tiene, o irreverencia, mejor dicho. Y bueno, él tiene creo que se crea un personaje también consciente hacia los demás, hacia el público, un poco como un escaparate, muy influenciado también por Dalí, porque creo que incluso él, creo recordar que lo ha comentado, o que es como una referencia suya. Además, él es de un pueblo de Bañolas, un pueblo de Girona, que es curioso porque es un pueblo que tiene dos de los cineastas en España quizás más interesantes ahora, que es Albert Serra y Saki La Cuesta. ¿Son del mismo pueblo? Son del mismo pueblo, incluso del mismo año. Y creo recordar que debieron de ir juntos, no sé, al colegio o al instituto. Que les daban en clase, ¿no? En Bañolas, en ese sí. cole para que salieran ahí. ¿Se llevan bien o...? No lo sé. Y Saki La Cuesta es el director de Segundo Premio, que es la película elegida en España para los Oscars. Sí. Y eso. Y sí, y es verdad que vienen de esta zona un poco de la Costa Brava catalana, así que, bueno, pues Dalí, hay muchos referentes un poco que sí, ¿no? Que un paisaje, un territorio así un poco curioso a la hora de generar o de aportar personalidades y personajes así un poco a la cultura, ¿no? Y bueno, para mí sí, es una persona que está muy valorada en Francia. Aquí, quizás por su forma de hablar del cine y de su crítica al cine español, bueno, tiene sus partidarios y sus detractores, igual no tanto como en otros sitios, que yo creo que es alguien que tiene un estatus muy interesante. Y bueno, y vamos a hablar un poco de su última peli, Pacifiction. Para mí justo es su mejor peli. Y un poco entendiendo de dónde viene y todo este recorrido que hace él, que es muy interesante, lo hemos hablado antes con Iván, la metodología que tiene él en sus rodajes. Su forma de trabajar, que es muy peculiar, y es lo que también construye su forma, o sea, sus obras y su firma como artista. ¿Cuál es la metodología? Yo no me ha quedado claro, porque él, lo que yo he entendido, porque tampoco la explica mucho, voy con gafas de sol porque estoy en el punto este de esto. Estás en la Polinesia. Estoy en personaje, estoy en Polinesia. Él habla mucho de que él tiene un método en el cual él como que lleva a los actores a lugares psicológicos en los cuales no les da tramas, no les da diálogos, no les dice dónde está puesta la cámara, rueda 3 cámaras, es decir, juega mucho a la improvisación y vamos a ver qué sale de todo esto. Y él habla mucho que no tiene guión, que va escribiendo sobre la marcha, que las tramas vienen, que la película le viene, que él no tiene objetivos en sus películas, etc.
Entonces, eso a mí me parece muy interesante porque creo que ahí vienen cosas que luego son magia. Lo que pasa que, bueno, pues eso requiere un recorrido que si tú ves las primeras películas de Albert Serra y Pacifiction, o sea, ves de dónde viene y desde luego el resultado salta a la vista en Pacifiction. Antes me parece un poco más dudoso, pero bueno, hay que recorrer ese camino. Bueno, no solo eso, ¿no? Depende, él en alguna entrevista yo le he visto decir que por ejemplo, en Pacifiction, claro, igual empezaban a hacer escenas que van saliendo sobre la marcha y que algunas o no iban a ninguna parte o ellos mismos veían los actores que las abandonaban porque no tenían sentido y algunas otras que eran de repente joyas que florecían espontáneamente. Entonces, claro, imagino que es un ensayo-error, pero a lo bestia, ¿no? con toda una producción de... Porque además él dice que no ensaya y que no va a ensayar nunca en la vida. Sí. Entonces, es verdad que algunas de las cosas que son apasionantes y a la misma vez creo que muchas veces juegan quizás un poco en su contra, es que muchas veces a mí me da la impresión de estar viendo un ensayo en cámara. Uh-huh. Y creo que eso a veces pues tiene cosas maravillosas, pero claro, a veces pues no termina de funcionar porque... Él, de hecho, en esta película habla que él siempre quiere tener a todos los actores ahí disponibles. Nada, esto que venga un actor una semana... O sea, él no entiende esa forma de trabajo, la ve como muy corsetada, que los actores lleguen con un diálogo aprendido y tal, y lo digan y se vayan. O sea, es algo que él no entiende. Él quiere experimentar, ¿no? Y a mí me parece interesante como él da más pasos hacia un poco... el trabajo con los actores. Y de hecho él cuenta que los tiene ahí, que siempre los quiere tener y depende que trabajaba en esta película con varios sets y que en esos sets de rodaje, pues claro, había sets preparados, pues de pronto pues juega mucho con su intuición, él confiaba mucho en el trabajo intuitivo de cada momento y que traía pues actores o actrices y bueno, pues ahora voy a meter este personaje o no, o sea, y eran cosas que no estaban igual escritas, que eran cosas... Lo que pasa que es curioso, pues alguien que parece que trabaja sin escribir, sin guión. De hecho, creo recordar que había una especie, que había escrito como 1000 páginas sobre esta película, pero a modo de borrador, entiendo. Pero luego, a mí esta película me parece una película que está muy bien escrita. Aparte de que supuestamente no hay un texto previo, ¿no? Bueno, pero siempre se dice, ¿no? Que el último borrador de guión es el montaje, ¿no? Sí, entonces, sí. pues realmente esta película yo lo que veo de esta peli es que es una peli de montaje en el sentido de que no tiene virguerías de montaje como puedes decir. No, total. Estas secuencias elaboradas, no tiene eso. Pero es una peli que notas que tiene como un punto de estos fly on the wall, ¿no? De observar la realidad y luego ir desmenuzando, ir montando, ir sacando el discurso a través del propio montaje, ¿no? Precisamente si rueda varias cámaras, es un poco... Sí, juega mucho al despiste. Bueno, de hecho yo en el año, creo que fue el 2008, cuando estrenó el Camp de Solsel, la película sobre los Reyes Magos, yo hice un seminario que impartía él en una escuela en Barcelona. Y claro, nos hablaba un poco, él acaba de haber hecho Honor de Caballería, que es la película... Bueno, realmente su primera película es Crespia de Philp, not de Villas, que es una peli que no llegó a estrenarse en salas y que es como una especie de musical que hizo con unos de un pueblo cercano a Bañolas. Y la segunda peli, Honor de Caballería, ya es la que le puso... Es una película que tuvo un impacto bastante fuerte en Cannes, ¿no? La llevó, creo, a la quincena de realizadores. Y en este seminario que hice con él hablaba de... Era interesante porque él justo acaba de hacer la película sobre los Reyes Magos y él habla un poco de su método de trabajo, que es un método que imagino que habrá elaborado y habrá modificado y habrá pulido, ¿no? Y él él decía que le gusta, que él no le interesaba contar, ahora entra un personaje por la puerta, ¿quién es esta persona? Él jugaba siempre, que es algo que ha hecho hasta Pacifiction, más o menos, aunque en Pacifiction es verdad que el personaje él dice que sí que tiene cierto imaginario, pero él juega con arquetipos. Decía yo, por ejemplo, el Quijote y Sancho Panza. O sea, que quiero que la gente sepa ya de primeras que son el Quijote y Sancho Panza, no tengo que explicar quiénes son, y a partir de ahí pues experimento y hago un trabajo sobre estos personajes en un lugar concreto, ¿no? Lo hizo también con los Reyes Magos, ¿no? Y de hecho con los Reyes, y es verdad que juega a 3 cámaras muchas veces, rueda las películas, los actores a veces tienen esta sensación de estar en una especie de limbo, un poco perdidos, ¿no? Que es algo que hay...
Él empezó trabajando con actores que no eran profesionales, de hecho eran gente de su pueblo, y él contaba que uno de ellos, que creo que es el Lluís Serrat, me parece, que sale en prácticamente todas sus películas, y en la primera película, En honor de caballería, hace papel de Sancho Panza. Dice que él se lo encontró en un bar de su pueblo comiendo pulpo. Y que lo vio así, le fascinó el tío ahí en una barra comiendo pulpo, callado, así. Dice, tenía algo plástico y se quedó fascinado con esta persona y bueno, y se aparece en todas sus películas. Y también de la película Los Reyes Magos, él decía que, claro, los ponía así como en un paisaje, que lo recordaba un poco desértico y a los tres, y les daba muy pocas indicaciones, incluso les hacía confundirse. Y literalmente contó esto, que los ponía allí, ponía las 3 cámaras, cogía un megáfono y, por ejemplo, les daba una indicación. Seguir por ahí recto, luego tiráis por la derecha, mirad por el centro, y venga, a rodar. Y se quedaban así como, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el último? O sea, les empezaba una frase y acababa un poco balbuceando y ¿qué ha dicho? Venga, a rodar. Entonces, claro, conseguía que estuvieran los 3 perdidos, como Reyes Magos buscando ahí. Y era curioso y es una metodología que, claro, te la cuenta y tiene su parte de humor, ¿no? Pero bueno, él ha trabajado, ha creído en su forma de trabajo y luego es verdad que él también, lo hemos hablado, ¿no? Tiene una especie de... Se maneja muy bien, creo, a nivel de producción, de mercados, de saber... Él es un estudioso también, aparte de una persona bastante intelectual y bastante culta, creo que es un estudioso muy bien de cómo funciona la industria. De hecho, creo que es una persona que, aparte de tener una persona intelectual y muy culta, es una persona que se maneja muy bien en la industria. Conoce muy bien los sistemas de producción, sobre todo en Francia, y se sabe manejar muy bien en los mercados. Porque él va mucho acá. Él cuenta que, aparte que ha hecho varias películas, que él lleva como muchos años yendo acá, siempre, todos los años siempre va, porque entiende que es lo último que hay, las últimas tendencias, y él está al pie del cañón, ¿no? Yo el año pasado le saludé, o sea, me lo presentaron así un momento en el festival, en el mercado de Cannes, Sí. ¿no? Y sí que me alucinó porque me recordó un poco a Alice Cooper. Alice Cooper, sí. Yo cuando le conocí y le entrevisté, claro, tienes esta imagen de Alice Cooper, de la imagen del mundo de Wayne y todo esto, ¿no? De que es como un semidios del rock and roll, ¿no? Y entonces te lo imaginas, pues no sé, pues con un Ozzy Osbourne, un chalao. Y no, era un hombre de negocios de la hostia, que se tenía aprendido su papel perfectamente, sabía cómo tenía que vender su show. O sea, el tío en la entrevista nos vendió su show y decías, yo quiero ir a verlo. Sí. O sea, porque él sabía cómo vender la moto, ¿no? Sí, sí. Y a mí le vi brujuleando por ahí por el mercado, hablando con unos y otros y demás, y dije, claro, por eso es Albert Serra, porque fíjate cómo sabe moverse en la industria. Hay una frase en Moteros Tranquilos Todos Salvajes que dice, Steven Spielberg no es solo Steven Spielberg por ser Steven Spielberg. Es decir, Steven Spielberg obviamente domina el lenguaje cinematográfico, sí. Pero es un tío que sabe moverse por la industria, que sabe qué puertas tocar desde que es bien joven y está ahí por donde está. Pues a Albert Serra yo creo que le pasa lo mismo, que es un cineasta que tiene una cosa muy importante a día de hoy, que es casi más importante que tu película sea buena, es que tú sepas venderte a ti mismo. Sí, y yo creo que es algo muy interesante. Sí. Hombre, yo creo que a mí lo que pasa con Albert Serra, y me parece lo fascinante de él, me parece que el personaje que él se ha creado en torno a sí mismo, creo que es muy inteligente. Creo que ha sabido muy bien crear un personaje que le viene muy bien a su tipo de cine y que eso hace que sepa vender a su persona y a su intencionalidad artística en una serie de festivales, los más reputados del mundo y sobre todo a nivel de cine de autor. Y eso es de aplaudir. O sea, me parece tremendo porque creo que se conoce más a Albert Serra por sus declaraciones que por su cine. Sí. Y creo que eso lo ha hecho de manera inteligente. Sí. Creo que no es algo que sea fortuito. Él tiene una frase que dijo en una entrevista que me parecía muy interesante, que decía, yo todo lo que digo, lo digo con una utilidad artística. Y eso creo que define muy bien cuál es su personaje y cómo él entiende que él no es autor solo con sus pelis. Para mí Albert Serra es autor y empieza consigo mismo. Sí, total. Sí. Entonces creo que lo ve como un conjunto de ¿no? La peli y él
todo se vende de la misma manera. A mí en ese sentido me recuerda mucho lo que decía antes Víctor. O sea, a mí siempre, yo pienso en Albert Serra y siempre pienso en Dalí. Sí. Y me parece que es eso. O sea, el gran público obviamente sabe quién es Dalí, pero sabe más quién es Dalí por el bigote, por su manera de hablar y demás, que dile a muchísima gente que te diga un cuadro de Dalí, no sabe qué cuadros te puede decir. Sí. O sea, habrá poca gente que te diga el gran masturbador, ¿sabes? Sí. Pero no será absolutamente todo el mundo, pero sin embargo sí que saben quién es Dalí. Entonces yo creo que en ese sentido es muy acertado lo que decía Víctor de que es un cineasta del siglo XX en el sentido de que él sabe, o sea, sabe cómo, digamos, recoger ese testigo daliniano, pero luego es muy del siglo XXI, porque sabe cómo vender su imagen, no tanto su cine como su imagen, ¿no? Y como el concepto que yo creo que a día de hoy, en la era de las redes sociales, en la era en la que cuenta mucho más contar que te has ido de viaje que el viaje en sí, ¿no? Él ha sabido captar en ese sentido, dilo tú, Evan, ¿ha sabido captar? El Zeitgeist. Efectivamente. Sí. Sí que es verdad que en este caso, y hablamos de Francia, ha traído Víctor la revista de Cahiers du Cinéma. Francia es la cuna del cine de autor. Sí. Y Francia convierte al autor también en un producto, en un producto de marketing. Sí. Y en este caso, no solamente, claro, hablabais de Dalí, que también es catalán. La influencia que Francia tiene desde hace tiempo y la relación que tiene con Cataluña es muy visible también en el arte, también en la poesía. Yo creo que también Albert Serra tiene cierta conexión. A mí me recuerda un poco a la poesía de Jaime Gil de Biedma, que también es un dandy, ¿no? Hay una película que se titula El cónsul de Sodoma, que está interpretada por Jordi Moyà, donde tiene ciertas conexiones con el personaje, con el producto que proyecta Albert Serra. Y también vosotros que conocéis también el mercado, el Festival de Cannes y estáis también siempre muy atentos, incluso físicamente, como el caso de Pablo, que prácticamente estás todos los años ahí por una cosa o por otra, como también viendo lo que se cuece. Creo que Albert Serra es casi, te diría, como una figura imprescindible de las after parties, de las premiers. Es un personaje que se le cuida mucho allí, ¿no? Que se le quiere porque en cierto modo es inofensivo y no llega a la altura, o sea, es lo suficientemente irreverente para poder estar en un lugar como ese, pero no llega, por ejemplo, a los límites de Las Von Trier. de las Von Trier, donde tiene esas, ¿no? No, digamos que la boutade, que es de nuevo otra vez una invención francesa, ¿no? Esa especie de, bueno, pues yo voy a remar en contra, ¿no? Voy a ir en contra de todo. Eso es muy del Festival de Cannes, que quizás no hay otros festivales donde... Bueno, es muy una forma de ser francesa, ¿no? Ese desafío. Sí. Es así. Es provocación, el antisistema. ¿no? Pero eso claro, eso en Francia es como muy bienvenido y muy aplaudido. Habrá franceses que no lo soporten, pero en España, digamos que la mayoría no lo soportan. No soportan de hecho, en el resto de España, no, igual en Cataluña hay cierta animadversión, ¿no? Con los franceses, ¿no? El país vecino, ¿no? Con el que tenemos tantas conexiones. Los pisafresas, sí. Aquí no podemos hacer eso. Aquí somos el cuadro ese de Goya, que hay dos tíos con los pies enterrados dándose de hostias, ¿sabes? O sea, no podemos. En España eso no funciona. En Francia, quiero decir, ¿cuántos años de democracia llevan en Francia? Nosotros no podemos decir lo mismo. Entonces, eso yo creo que son caracteres muy diferentes, pero yo creo que todos los festivales que decías, Albert Serra y otros cineastas, digamos, del entorno, ¿no? Hay una realidad, te das cuenta cuando vas pisando festivales, que hay una realidad, hay un matrix del mundo del cine, que es el mundo de los festivales, que no es la portada del País sacándote que Almodóvar gana en Venecia, o que no es lo que llega al gran público, sino que es lo que se cuece dentro de los festivales y lo que va de un festival a otro, pasando de un festival a otro y demás, ¿no? Y te das cuenta que hay esa realidad alternativa, ¿no? Donde hay cineastas, distribuidores,
productores y vendemotos en general que viven en torno a todos los festivales. Obviamente Cannes porque es el más grande que hay, ¿no? Pero te das cuenta que el año... Te das cuenta sobre todo cuando ves cómo financian películas y cómo distribuyen películas que van saltando. O sea, que el año empieza en Berlín, que luego viene Cannes, ¿sabes? Que luego ves que van saltando de un festival a otro y que es como una realidad paralela realmente. Entonces yo creo que eso es lo valioso de un cineasta independiente, porque al fin y al cabo es un cineasta independiente, saber moverte en ese lodazal, ¿no? O sea, Me llamó mucho la atención, yo he estado alguna vez en el festival de Cannes, me llamó mucho la atención la premiere de una película de Gaspar Noé, donde al contrario que otras premiers había una expectación especial, diferente. No por la película en sí, sino por lo que puede significar la película que todavía no se ha visto, ¿no? Y es esos cineastas periféricos que apuran al límite. Sin embargo... Yo iba a mencionar también a Gaspar Noé cuando estabas diciendo eso, porque yo estuve, no sé si fue en la de Love en la que estuviste tú, ¿no? Sí, fue en Love. Pues yo estuve en la de Love también, en Cannes, y el tío... Pues no nos claro, vimos. entró en el teatro, o sea, en el Lumière, o sea, quiero decirte, entró como si fuera, no sé, el presidente de Francia, ¿sabes? O sea entró como una estrella absoluta, ¿no? Más que los actores, él, ¿no? Fue muy increíble, quiero decirte que le ponían, en la pantalla ponían todo el paseo desde la entrada del palais hasta el escenario, ¿no? Y el tío entraba pues como los boxeadores cuando salen del vestuario y van atravesando todo este pasillo de gente y suben al ring, ¿no? Pues era un poco, a mí me recordaba eso y te das cuenta de esto, ¿no? De ese estatus de que igual no es un cineasta mainstream, pero claro que a un nivel en esa realidad paralela de festivales el tío es un tótem, ¿no? Sí. O sea, en este caso él tiene un púlpito, ¿no? Albert Serra tiene un púlpito y desde ese púlpito gerundense, francés, él lanza sus soflamas en contra del cine español, que es una de las cosas por las cuales Albert Serra es conocido en España. Y creo que además, yo creo que vuelvo a repetir, creo que es mercadotecnia pura, porque creo que Albert Serra empezó a ser muchísimo más conocido en España con Pacifiction y cuando empezó a soltar y se le empezó a hacer eco en periódicos y medios, digamos, mainstream. Entonces, claro, el altavoz para la gente normal es este tío, o sea, este idiota que dice. Y luego tú te pones y es lo que yo creo que genera esa animaversidad hacia lo que él dice. Pero luego es verdad que si tú te pones a leer lo que dice, quitándole todo lo que es la parte, digamos, de personaje, creo que tiene muchas críticas y muchas cosas de las que habla, despojando la arrogancia, que creo que además es una falsa arrogancia. Creo que su personaje es, en vez de la falsa humildad, Sí, porque es una falsa arrogancia. Yo cuando le vi de tú a tú, no es en absoluto lo que ves por las entrevistas. Claro, entonces esto es, Marilyn Manson no puede estar todo el día siendo Marilyn Manson, Claro. en su casa ir en pijama. Yo por eso ¿sabes? ponía el ejemplo de Alice Cooper, ¿sabes? Sí. O sea, porque me recordó, o sea, pensé que es como muy distante Albert Serra y Alice Cooper, pero en realidad es lo mismo, son como gente como... Rockstar, ¿no? Sí. Son como que tienen su fachada rockstar, que saben que es lo que vende. Claro. Pero luego, claro, ellos son gente, son hombres de negocios, Claro, ¿sabes? Muy listos. Venden su esto. Entonces, pero que si realmente... o sea, yo creo que lo que dice el cine español... o sea, Yo sobre lo compro, todo... yo No, lo compro. tú lo compras todo. O sea, todo lo que Total, dice sí, sobre... sí. Yo creo que también la han ninguneado mucho aquí en España. Desde que empezó igual que, bueno, lo típico, triunfas fuera, aquí no parece como este quién es. O sea, desde Honor de Caballería, me parece, y por ejemplo Pacifiction lo ningunearon en los Bueno, Goya. no estuvo Hombre, en Goya, ¿no? No estuvo Di que nominado. es verdad, no estuvo. O sea, a ver, que eso es como... una película que es verdad que es, o podemos ver como una película francesa, pero había mucha producción española, del ICA, del técnicamente la película creo que es española. Sí, entonces, sí. O sea, no es está en como los... Francia, y España, fue absolutamente Alemania y Portugal, algo así. ninguneada. O sea, cuando es o sea, hacía años que no había, que excepto Almodóvar, que no había un realizador español a competición en Cannes. O sea, y toda la crítica y todo lo que lleva la película y la ambición que tiene la película también. Claro. Muchas Hombre, cosas. es un rara avis Sí.
en el cine español. Di que tampoco y eso creo se que- paga que- en el que cine en el- español también. Claro, ¿eh? es O decir, sea, si tú sí, todo lo sí. que, si tú basas tu discurso, una parte de tu discurso, no todo tu discurso, pero tu discurso, el que se vende en España, que es yo soy el mejor haciendo lo mío y soy realmente el autor y soy el mejor en España y todo el cine español es una mierda, es normal que la gente se te eche encima. Que no hagas y amigos. Que no hagas amigos. Pero lo que digo, si desnudas todo eso y vas al corazón, Sí, sí, a total. lo que él está diciendo, Sí, sí. creo que hay una crítica bastante válida. Sí, total, sí. O sea, él dice una cosa que me parece que yo creo que estará bastante de acuerdo, Víctor. Él decía que, porque le preguntaron que qué le parecía que Pacifiction, qué significaba para él que Pacifiction estuviera en Cannes, en sección oficial. Y él dijo que le parecía que era muy importante, pero que no solo era muy importante para él, sino para lo que él representaba, que él tiene la obsesión de querer defender el cine de autor, el verdadero cine de autor, frente al cine de autor falso, el pseudocine de autor de plataformas. Sí. Y que entonces decía que no era lo mismo para el bien de la humanidad que estuviera su película en Cannes que hubiera estado, por ejemplo, Sorogoyen. Cuéntanos, Víctor. Me parece, no puedo estar más de acuerdo, sí. Es que además él habla, en alguna entrevista, él habla de que, por ejemplo, bueno, y luego podemos poner un pequeño símil que ayer viendo la película lo pensé, comparativo entre Pacifiction y El Reino. Hostia. Eh, Sí. Entonces, él habla que es verdad que al final, como lo que es él, como un artista y un creador que está, digamos, en ebullición, o sea, y que necesita esa libertad creativa y eso, él ve que eso, que hay un encadenamiento en muchas películas, en muchas producciones, con plataformas, con televisiones, y eso pasa, y creo que en la industria española, la más grande, pasa mucho eso, ¿no? Que pues están las plataformas detrás, y hay alguien que te tiene que... Bueno, y eso es normal, y hay alguien que de una plataforma que está diciendo no, tu película no tiene que ir por ahí, está cortando un poco la... Bueno, hay muchas películas de comité. Sí, sí, ¿sabes? sí, Hay muchas exactamente. películas de estas muy mainstream son Sí, películas de comité. sí, en el sí, fondo. total, ¿no? Y él defiende esa particularidad un poco de su cine, esa libertad que yo creo que sí que tiene y que se la ha ganado, ¿no? Estábamos hablando antes de darle al rec a las cámaras de una extraña trilogía de Tertulia Carpenter. Pablo, ¿nos explicas un poco? Pues nos hemos dado cuenta, hablando antes, que hemos hecho seguidas La Playa, Spring Breakers y ahora Pacifiction, ¿no? Que hemos denominado, que hemos convenido en llamar la trilogía del paraíso. Entonces, Pacifiction es la tercera parte de nuestra trilogía del paraíso. Aún habría más películas por ahí que giran en torno al paraíso. Concretamente, en Pacifiction hay un lugar que se llama tal cual, ¿no? El Club Paraíso, que es donde suceden gran parte de las historias, de las microhistorias. A mí me gustaría empezar a hablar de la película por el título. Creo que una de las cosas, uno de los aciertos de la película, antes de meterte en lo que es la película en sí, es el atractivo que tiene el título, el atractivo que tiene el póster, el atractivo que tiene la localización que han elegido para contar la historia o la no historia, que es la isla de Tahití, que no solo ha sido colonia francesa o protectorado francés, ahí hay huella inglesa, incluso huella española. Creo que hay uno de esos conquistadores en el siglo XVII que la vio por primera vez, pero ni siquiera la pisó, ¿no? ¿Qué me decís? El título Pacifiction hace relación al Pacífico y hace referencia también al relato, ¿no? A la historia. Os habéis quedado con el culo torcido. Sí. El protagonista, vamos a empezar hablando del protagonista. La primera vez que yo vi a este actor es Benoît Magimel, lo he pronunciado bien. Sí, estás ahí, sí. Fue porque era esa especie de interés amoroso en la película El pianista de Michel Haneke, el interés amoroso de Isabelle Huppert. Entonces, son palabras mayores. Palabras mayores, sí. Y la verdad es que la manera en la que interpretaba a este joven alumno llama mucho la atención. Es un tipo muy atractivo, por un lado muy francés, pero tiene este pelo rubio, tiene esta mirada un poco más nórdica. Y aquí, digamos que
es la película, ¿no? Este personaje es gran parte de la película. Hombre, la película se sostiene en la interpretación maravillosa de este actor. Vamos a quitar la gafa ya dejo de estar en personaje. De hecho, ganó el César de Mejor Película. Esta que hablábamos antes, de ninguneo que hubo aquí con esta película en los Goya. Tampoco creo que Albert Serra necesite los Goya, ni... Pero es verdad que en Francia estuvo nominada a unos cuantos premios César y consiguió el de Mejor Actor, creo, Mejor Fotografía, y no sé si alguno más. Pero bueno, sí tuvo... No sé. O sea, bueno, ganó mejor actor ahí en Francia. A mí me gusta mucho que lo que dices tú, él es la película, ¿no? O sea, está claro que no solamente, digamos, una cuestión de punto de vista, es una cuestión de que, bueno, no sé si está en todas las escenas de la película él, pero quiero decir, la película de principio a fin es él, ¿no? Él yendo a sitios. La película es él yendo a sitios, realmente. Sí, ¿no? sí. Podríamos De resumirla Roller, así. ¿no? Se llama el personaje de Roller, el que va Además, rolando por ahí, ¿no? Serra decía que... Bueno, la entrevista de Carrers de Cinema dice que le encantaba ese nombre, que era como muy musical y que era como un nombre muy musical y que le encantaba cuando los otros personajes lo decían de Roller, ¿no? Sí. Y, a ver, dentro de todo esta secuencia de sus películas de tener personajes arquetipos, aquí es verdad que se le plantea un poco también la cuestión, bueno, aquí no has elegido un personaje que sea conocido, pero es verdad que sí, que al final dice, bueno, sí, no, también este personaje es un alto comisionado francés en una colonia del Pacífico, pues ya nos da cierta información también, ¿no? Y al espectador ya le pone en un lugar, ¿no? Lo que me parece muy interesante de la película es que hasta los 10 minutos no sabes que es un alto comisario. Sí. O sea, pero ya intuyes que ese tío tiene poder. A mí lo que más me gusta es en la escena hasta al principio del Club Paraíso, tal, no sé qué. Creo, conforme se va desarrollando me interesa poco. Digo, bueno, esto va a ser un poco lánguido y tal. Y de repente aparece el tío en esa esquina en penumbra y dices... Con su traje blanco. Con su traje blanco y me parece una presentación sin decir... Y me parece que hay magia en esa presentación, por ejemplo. Sí. Y hay una fisicidad en ese personaje... Sí. Que, hostias, yo me niego a pensar, por mucho que Albert Serra lo diga, que esto ha salido un poco del proceso sin más, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber un trabajo ahí con ese actor más allá, ¿no? A él le dieron a elegir porque parece ser que él quería que fuera este actor y al principio el actor no quiso, pero luego le ofrecieron, él dice que le ofrecieron como 25 actores más o menos, así del nivel de bastante conocidos en Francia y tal, y que no le gustaba ninguno, que él quería que fuera él. Y hay otro golpe de producción y de saber manejar el mercado, dice que a través de los distribuidores de Francia, creo, pues consiguieron hablar con él y intentar convencerle de que era una buena propuesta el que apareciera en esta película. A mí me gusta mucho el principio de este Paradis, de este club, y la introducción, porque de pronto entras en un sitio que hay una especie de capas epidérmicas sociales, ¿no? Están ahí todo el mundo. Está el capitán almirante que viene de un barco con sus tripulantes que van buscando pasárselo bien y en contacto A mí me gusta mucho todo ese principio, lo del submarino, los submarineros estos y todo y tal, todo eso, todas las escenas estas que se ven, los muelles de carga, todas estas cosas, a mí me recuerda un poco a Michael Mann. Y todo este principio del tipo presentación en el club, o sea, eso me recuerda a Hit totalmente. Lo que pasa es que a un Michael Mann de resaca, ¿no? Es como si Michael Mann se levantase de resaca y dijera voy a hacer Pacifiction, ¿no? Sí. Entonces, y no voy a cortar los planos. Claro, y ese plan tiene como esa sobriedad y esa un poco lentitud buscada de Michael Mann, ¿no? Pero sí, como si Michael Mann de resaca fuera a ganar la Palma de Oro, ¿no? O sea, bueno, empieza el combate, porque aquí hay que decir que Víctor propuso esta película. De hecho, en nuestros reels de Instagram y todo eso
pues Víctor la propone como la película que se supone que él quiere traer y no le dejamos, pero bueno, hemos abierto la puerta a... Hemos cumplido sus deseos. Eso es. Entonces vamos a bombardear bastante la película. A mí me gustaría, un poco también para el que nos esté escuchando y no haya visto la película, que creo que igual es la mayoría, es intentar ubicar a... Puede empezar a verla mientras hablamos, que no, Sí, no, podéis no ponerla- pasa No se va a nada. perder nada. La pueden poner en la segunda pantalla. Tenéis rato, no hace falta ni que le deis al pause. Antes hablábamos de la no trama de la película, porque sí que hay una pequeña trama de la que yo creo que Albert Serra huye. Cada vez que la película va cogiendo algo de conflicto, la propia película huye del desarrollo del conflicto. Sí. Podríamos decir que el conflicto está en ese submarino, en esa amenaza de que va a haber unas pruebas nucleares en la isla, entonces los locales, ¿no? La gente de los locales polinésicos, ¿no? Que es el personaje principal se reúne constantemente con los poderes fácticos de la isla, pues tienen temor a que la isla se convierta en un lugar de pruebas nucleares, ¿no? Con la amenaza de ese submarino que nunca vemos, pero sí de esos marineros que están en la isla, ¿no? Y que se reúnen en ese club paraíso, que es una muñeca rusa, ¿no? El paraíso dentro del paraíso dentro del paraíso, que al final el corazón está corrupto, ¿no? Que ese es el corazón de la película, ese lugar, ¿no? Con esa música tan inquietante. Por lo tanto, esa es la especie de trama y esa es la especie de conflicto que aparece pero nunca se desarrolla o nunca parece ser el interés del director. De hecho, yo la peli la he visto 2 veces. No sé por qué he hecho esto, pero lo he hecho. Bravo por ti. Pero la primera vez que la vi, es verdad que al principio yo no le di absolutamente ninguna importancia al tema de la trama nuclear, porque está como muy desdibujado. Entonces, yo pensaba que iba por otros derroteros, por un interés amoroso, ¿no? Iba por ahí un poco la historia, o quizás un poco de corrupción y tal. La segunda vez que lo vi, entonces la capa ya la ves inmediatamente. Y ya vi otras cosas que no había visto en el primer visionado. Y me pareció que estaba muy inteligentemente hecho. De hecho, hay una cosa que dice, nada más empezar, la conversación que tiene el de Oleg con el almirante en el club, que le dice: las chicas van a los submarinos, a su submarino, ¿vale? Y el otro, como que pasa eso y siguen la conversación hablando de otras cosas. Y que está como desdibujado, no le das absolutamente cero importancia porque, claro, no sabes de qué están hablando, ¿sabes? Hasta que al final, muy al final, la cosa se cierra. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, la peli creo que sigue un esquema casi obsesivo de el anticlímax. Es decir, el patrón de la película te dice esto va a ir hacia aquí y de repente eso hace, se esfuma y va hacia otra cosa. Yo creo que también va muy en sintonía a lo que decíamos del siglo XXI. Juega mucho con las expectativas, que te pone unas expectativas, ¿no? Tú ves enseguida, no sé, o sea, yo pienso en lo de las pruebas nucleares, pienso en las de Mururoa, ¿no? Y todo esto. Entonces y dices, bueno, va a ir por aquí, esto va a estar como de fondo, ¿no? Va a ser como un poco... la historia va a desarrollarse sobre esto y aquí va a estar un poco digamos la parte política incluso, ¿no? De la película, pero luego ¿sabes? O sea, se va por otro lado, ¿no? Pega un giro, ¿no? Y entonces yo creo que eso es también un poco su rollo de Albert Serra de soltarla muy gorda, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que a día de hoy, cuánto pasa, ¿no? Cuánto pasa en Twitter /X, sobre todo, ¿no? Que sale una peli, la gente no se espera que sea así y la ponen a caldo, ¿no? Entonces yo creo que eso también él mismo es diciendo, bueno, pensáis que va a ir por un lado, pero os la voy a meter doblada y me voy por otro, ¿no? Entonces, que eso también yo creo que es la manera en cómo se ve cine y cómo se aprecia el ver cine en el siglo XXI, por lo menos ahora, me parece que tiene mucho que ver con las expectativas que tiene sobre esa propia película. Y yo creo que aquí él un poco también intenta desafiar eso, me da la impresión. Yo pienso que, a ver, a él no le interesa nada los códigos convencionales narrativos, eso está claro, ¿no? Y en esto me acuerdo de una charla que de una vez la directora argentina, Lucrecia Martel, y que ella hablaba de que, porque también un poco va en esa línea ella, de esquivar un poco
y decía que ella entendía que el cine es un poco más convencional, tenía esta cosa del conflicto y que para ella eso era algo como muy bélico y que se perdía muchas otras cosas que hay en la vida y en la realidad y que el cine también tenía que mostrar eso, ¿no? Y creo que en este caso Serra, creo que está esta historia de lo del que muy detrás, bueno, hay varias cosas. Primero, el llevarte allí, o sea, coger un alto comisionado. Hemos hablado antes que es una película francesa, pero es antifrancesa, porque realmente no se hacen casi, no recuerdo yo que haya casi películas francesas que salgan de lo que ellos llaman el hexágono, de su propio territorio europeo, cuando tienen muchas colonias. No sé si lo hacen por complejo de colonialistas o porque es verdad sí. que es un país que sigue teniendo un territorio colonizado que sigue siendo Francia, y en la película dicen, es que esto es Francia. Y ya irte allí y rodar eso ya es muy interesante a nivel... Y luego las capas que tiene, cómo habla de la parte política. Bueno, hay varias cosas que quería contar, pero bueno, de la parte política me parece muy interesante, porque lo que comentaba antes, poniéndolo un poco en relación a una película española, El Reino, que para mí es una película que habla sobre política y sobre corrupción, pero no cuenta absolutamente nada que no hayas visto en La Sexta. O sea, es La Sexta Noche, es Ferreras y ya está. Y también o sea, es una película de un señor que va yendo a sitios. Sí, también, Sí, corriendo sí. además. Sí, sí. Y que no sabes por qué una persona se convierte en corrupto. Es la gran pregunta, ¿no? Y la película no te la responde. Sin embargo, aquí en Pacific Fiction hay unos entresijos así de la diplomacia, de la política, de cómo funciona, de tengo que convencer a tengo que informarme de todo esto, de cómo me manejo, que es interesante. A mí me gusta cómo se maneja ahí, ¿no? Este señor que va a todos sitios, al final está creando redes así para mantener... Además, en la parte final, bueno, ya haremos, hace una descripción de la política muy buena, ¿no? La política es como una discoteca en la que todos están con el foco en la cara, no saben qué hacen, no saben dónde están. De ahí que venga esa especie de resaca un poco de película de Michael Mann que tiene al principio. Y luego también es que, al igual que, por ejemplo, yo recuerdo una charla también, escuchar a este director español, ¿cómo se llama? El de No habrá paz para los malvados. Urbizu. Sí, del director español Urbizu y su guionista Michel Gaztambide. Bueno, de hecho lo contó Michel Gaztambide, que ellos bebían mucho de los bares estos con serrín en el suelo, ¿no? Que para ellos ahí se nutrían un poco. Albert Serra va por otro sitio. Es un poco un antropólogo, un etnólogo un poco de la noche, de esta noche, de estos sitios de cóctel y eso está en la película. Por eso también hay una especie de alter ego, ¿no? En el personaje principal con el propio Serra. Aún se le han dicho, bueno, pues dice, bueno, hay cosas, sí, las gafas de no sé qué, pero Sí, hay elementos interesantes que dialogan, esquivando esa trama, esquivando un poco los posibles climas que haya, y yéndose a otro sitio en el Mercedes. Y a mí es lo que me parece muy interesante de la película, ¿no? Y cómo le da la vuelta. Y él siempre habla de que huye de los clichés, de que llega a intentar salirse de todos los clichés. Cuando, por ejemplo, El Reino es una película que es un auténtico cliché. Si Gaspar Noé, por eso lo que decía, si Gaspar Noé es un director de un after, ¿no? Sí. Por la noche. Albert Serra sería de un reservado VIP, ¿no? Sí, de un sitio de cócteles, ¿no? Sí, sí. De hecho, creo recordar a un amigo que a veces se lo encontraba en Barcelona, al lado de Plaza Cataluña, había en un sótano, no recuerdo cómo se llama, un bar de estos de cócteles clásicos. Mejor de eso, un bar clandestino. Sería director de un bar clandestino, ¿no? Y este principio del paraíso ese que va y vuelve, te pone en diálogo todas estas capas así un poco, que es muy interesante cómo yo creo que la peli en realidad es atmósfera pura, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta de la película. Pero está muy bien hecha y ¿por qué no? También creo que hay que defender películas que sean a mí de hecho lo que me gustó y lo que me gusta de la peli es eso, es que es una película que no importa realmente lo que te cuenta, sino importa la atmósfera que tiene y que dura un montón, ¿no? 160 minutos. 2 horas 45. Pero que podría durar 5. Sí, decirte total, porque es como estar viendo una especie de, pues eso, este señor yendo a sitios y un poco lo que se encuentra y ya está. Yo, claro, dices,
podría ser como una serie documental casi, Sí, ¿no? Y sí. la podrías ver. Y a mí lo que me atrapa realmente de la peli es eso, es que no se esfuerza por contarte algo, sino por... o sea, es lo contrario, lo que decía Hitchcock, eso de las tartas y los trozos de pastel y todo esto, ¿no? Que un poco, pues realmente es una película que si te la tomas como trozos de pastel, ¿no? O sea, quiero decir, que lo que quiero decir es la atmósfera, pero sobre todo es que casi lo estás viendo como si lo vieses... O sea, es que a mí lo que me fascina de la película es el punto de vista, porque claro que le sigues a él, pero el punto de vista realmente no está puesto del todo en él, en el protagonista, está puesto en ti, en el espectador de la película, porque tú estás todo el rato como observando lo que él hace. Sí, ¿Sabes? Como si sí. tú fueras partícipe, como si tú fueras el colega que va a su lado, ¿no? Porque Sí. la película está rodada como si fuera un documental, en realidad. Claro, eso es lo que Lo quiero Pero decir. casi todas sus pelis. Todas, también tienen- o sea, realmente, o sea, yo creo que Albert Serra es un documentalista. Lo que pasa es que trabaja dentro del ámbito de la ficción. Lo que pasa es verdad que seamos un poco injustos, se encasillamos también, que es normal, y es el primero Sí, que sí. digo, parece documentalista, porque luego es... al final, Yo pero es digo verdad que por- tiene una forma de trabajar... Que es más cercana al documental. Sí, es decir, que él podría trabaja, estar, sí. él trabaja sin, pues eso, sin las, digamos, las limitaciones que tiene a lo mejor la ficción normal, ¿no? Donde Sí. la gente tiene unas expectativas de cómo tiene que ser un rodaje, los equipos son muy grandes, que él trabaja con eso. O sea, yo le alabo el hecho de que tenga las narices de hacer un cine que tiene una voluntad autoral basada en la mirada más documentalista, digamos, una mirada donde eres más libre de el plano tiene que estar aquí y me tiro 2 horas poniendo el plano aquí con la luz aquí y tal, sino que él tira de una manera como más libre, ¿no? Y dentro de esa maquinaria, porque él lleva una maquinaria con mucha gente y mucho dinero detrás, con lo cual la presión Sí, debe sí, ser el triple. Sí, sí. Y si te fijas a la película, a mí me parece que es como si fuera un falso documental, pero a la misma vez creo que es su peli más comedida. Es como la peli más... donde yo he sentido que, aunque diga que no le interesa la narrativa, es evidente que hay una... Sí, es la más narrativa. Es la más Sí, narrativa. también, eso sí. Es la más narrativa y ves que hay una intencionalidad que en las otras películas no está. Sí. O sea, que hay una intencionalidad de que sea digerible. Es menos experimental quizá que otras, o sea, Sí. es menos Es y mucho es más más cercana. Lo que pasa que, claro, que se queda, yo creo que uno quizá de los problemas que ha tenido es que se ha quedado un poco en tierra de nadie, porque es una película que puede ser más accesible para un público más, o sea, obviamente de festival, pero quiero decir, más para alguien que ve filming, aunque Sí. no sea un Sí. cineasta que va al mercado de Cannes o de Berlín, ¿no? Pero que dice, para alguien que ve filming, pero claro, para alguien que ve Netflix es en plan de esto qué coño es, ¿no? Claro. O sea, Ya. entonces está como un poco ahí que a mí también es una de las cosas que me gustan de la película, tengo que Sí, sí, a decir. mí también. Yo he de decir que la peli yo creo que le sobra 1 hora larga a la película. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Y creo que la peli de verdad ganaría muchísimo si le hubiera quitado 1 hora a la película. Yo en eso que no es estoy de- tan de acuerdo porque es verdad que igual que podía, si decimos de quitar 1 hora o que durara 5, que es verdad que yo creo que él en esta película sí que maneja muy bien el tiempo de lo que pasa y el metraje. Carlos, igual en cuéntanos tú otras, qué opinas. yo sí que... O sea, mira, que a mí me gusta el cine largo, Sí, el sí. cine lento, no me importa nada. O sea, es que O es que a mí me hace estar a gusto en ese Yo lugar. había cachos de conversaciones que decía, llevamos 13 minutos viendo estos tíos hablando de cháchara y entiendo que está ¿A rodado dónde va a así. llegar esto, ¿A no? dónde va a llegar? Y yo ya intuía, esto no me está llevando a ningún sitio, y veía los hilos del autor diciendo, me la pela lo que pienses, yo he rodado esto y te lo vas a comer con patatas, porque mi intención es que te aburras. Y dices, Sí. lo estás consiguiendo cuando quiero que la peli me atrape, y tiene unos elementos brutales de que me atrape. Entonces, quieras que no, esta peli es un Albert Serra domao. Sí. Es un Albert Serra domao, que está luchando con su propia encaje dentro de la industria. Yo espero ver su siguiente película, que no el documental, que lo veré, que me parece más interesante, que de los toreros. Sí, sobre... Pero yo de verdad espero ver la siguiente Pero película bueno, de es un poco Serra. conectando con lo de la trilogía del paraíso, es un poco como Harmony Corinne, ¿sabes? Sí. Que decirte que Spring Breakers es otra... Su acercamiento o cómo él entiende una película comercial o mainstream, Sí. que realmente Spring Breakers, pues lo es por el entorno que tiene, por ya no la atmósfera, sino por el entorno en donde se desarrolla y las actrices que tiene y tal, pero realmente es una película
cero mainstream. O sea, lo que es la historia en sí. Es una película totalmente indie, americana. O sea, no entra dentro de los cánones de lo que sería cine comercial, pero claro, el envoltorio que tiene es muy comercial. Entonces yo les veo, en ese sentido, muy parecidas, de que son, lo que has dicho tú, directores más audaces, más arriesgados, más experimentales, como lo queramos llamar, autoenjaulándose para decir, voy a probar cómo sería una película comercial hecha por mí, ¿no? Y son, pues una película comercial hecha por Corinne sería Spring Breakers, una película comercial hecha por Albert Serra sería Pacific Fiction. Quiero decir, entonces yo creo que son demostraciones de lo que unos cineastas igual más radicales pueden hacer, porque luego pues Corinne te coge y te hace la peli esta de ¿cómo se llama? Drift Argo, no sé qué, sí, ¿no? con cámaras los térmicas. Trash Humpers, ¿no? Sí. Entonces pues dices, claro, lo que él es, si le dices, Harmony, vete y haz lo que te dé la santa gana, claro. Pues coge y te coge unos tíos con máscaras de viejos rebuscando en la basura. pero luego se le dicen, te tienes que portar un poco bien, chico. Pues entonces coge y te haces primero. Pues yo creo que Albert Serra es un poco igual, sí, ¿no? De hecho, yo he visto muchas, no sé si es porque es el anterior podcast o qué, pero yo he visto muchas similitudes entre los dos, teniendo en cuenta que son... Que no tiene nada que ver no en tiene sí. nada que ver el estilo en sí, pero la filosofía en cómo se acercan al cine, dentro de que Corinne se acerca más al trash, a la basura, y él se acerca más al cine, digamos, más al Olimpo, poético, ¿no? Lánguido. Sí que su posicionamiento hacia lo que es el cine autoral, la defensa de lo que es el cine autoral, como una voz propia tuya y un estilo propio marcado sin concesiones, creo que los dos lo tienen. Y es más, hay otro tercero que me ha venido todo el rato, que sobre todo viendo Pacific Fiction, y también que es completamente diferente, que sería Nicolas Winding Refn. Sí, Tiene ese punto de... Sí, esta peli, como esa película que hizo Neon Demon, tiene algo... Only God Forgives, por ejemplo, son pelis fallidas, pero tiene ese punto también porque egocéntrico, o sea, tiene ese punto, digamos... Nicolas Winding Refn tiene un punto muy egocéntrico, muy de personaje creado, muy de pagado de sí mismo, ¿no? Yo hago obras maestras todo el rato, ¿no? Que creo que Albert Serra también lo tiene y lo cultiva, este punto de hecho no hay una entrevista con Friedkin, que es que, o sea... Winding Refn entrevista a Friedkin, ¿no? Hay como una maravilla. Y que le dice, y que hablan de una película, no me acuerdo cuál. Hablan de Drive. Y dice, bueno, sí, y dice él de su película, dice, bueno, Drive es una obra maestra. Y entonces Friedkin, ¿sabes? O sea, cacho. Entonces coge y dice, hola, un médico en la sala, por favor, este señor, llévenselo. O sea, no puedes decir de tu puta película que es una obra maestra tú mismo, cabrón. Y creo que eso es una de las cosas que juega en contra de Albert Serra, porque creo que todo lo que tiene de genio, que creo que lo tiene cosas magníficas en su método, en su búsqueda de contar historias con el cine y que pase como a la historia, aunque él diga que no le interesa, yo creo que en el fondo sí que le interesa. Creo que a veces juega en su contra porque el propio personaje que se ha creado se está comiendo a su cine. Es que creo que es más importante él que su cine, cuando debería ser al revés. Y esto creo que tiene muchas similitudes con Nicolas Winding Refn, que es un bocazas también, y que pues le pasan estas cosas. Yo lo que pasa deseando... que no sé si lograrían llegar hasta a conseguir hacer sus pelis si no tuvieran esa actitud también. Estoy completamente de acuerdo. Claro, pero porque es eso de también forman parte un poco de... Que han entendido de todo este teatro, de que... Sí. Tiene que haber una Serra, tiene que haber un... Pero porque han entendido el zeitgeist de que ellos... Es más importante cómo vendan sus motos que las motos en sí. Claro, ¿no? claro. Entonces ellos han entendido que parte del juego este de hacer cine en el siglo XXI es saber venderte a ti como cineasta. Y luego tus películas ya veremos. Pero eso. Yo lo que estoy deseando es saber lo que tiene que decir Carlos, porque estamos hablando aquí de dos cineastas que le apasionan, como son Harmony Corrini y bueno, Winding Refn también. Pero yo estoy deseando saber qué opina Carlos de Pacific Fiction. Pues son varias cosas. A ver, son varias cosas. Voy a ver si las puedo enumerar un poco. La primera de todas es que, hablando de provocación, yo al ver Serra veo que él es un provocador, pero su cine no me parece especialmente provocativo en el contenido, quizás sí en la forma. Sí. Y ahí es donde entraríamos, porque sí que es verdad que hemos hablado de Gaspar Noé, habéis hablado de Nicolas Winding Refn, habéis hablado de Harmony Corine. Hay una provocación en el contenido y en la forma también,
pero sobre todo en el contenido. En el caso de Albert Serra, su provocación es una provocación más eso de él como producto. Y creo, en cierto modo, que, claro, si yo me pongo a ver Pacificción pensando en ver algo provocativo, ya es otra expectativa, más allá de la expectativa de que no hay conflicto o de que se rehuye el conflicto, porque es verdad, algo de conflicto tiene que haber, aunque sea solamente porque hay personas que están manteniendo una conversación. Entonces, hay por lo menos puntos de vista. Y lo hay, diferentes. creo que al final lo de el rumor ese, que además es muy chulo como lo planteas, esos rumores que de algo que está llegando, pero todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y que creo que, por ejemplo, en este caso, la música sí que está basada en el conflicto. Y en ese Porque rumor también, ¿eh? Eso es, esa inquietud, ¿no? La atmósfera, la creación de la esa atmósfera. Eso es. Pero sí que es verdad que luego, y has mencionado la conferencia de Lucrecia Martel relacionada con vamos a romper los esquemas, vamos a evitar el conflicto o vamos a evitar que el conflicto sea algo relacionado con lo bélico. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros contamos una película, la película tiene un principio, un desarrollo y un desenlace. Digo desarrollo y no digo nudo, para evitar también el conflicto. Es decir, la película empieza, se desarrolla y termina. Y esta lo tiene, ¿eh? Y esta, pero todas lo tienen, Sí. porque cuando tú vas a una sala de cine o cuando tú disfrutas de una película, o intentas, en este caso, Pacificción, disfrutar, puede ser que no sea el verbo. Pero cuando tú entras, ves, vives la experiencia y sales. Por lo tanto, sí que hay una estructura. Sí. La hay. Aunque sea antiestructura, bombardeas la estructura clásica, que es la que, ¿no? Ahí sí que es verdad que es igual mencionar a Robert McKee, que igual no es el lugar, ¿no? El tema de cómo bombardeamos la estructura. Por lo tanto, a mí, Pacificción y muchas películas igual relacionadas con, habéis hablado de, sí, Nicolas Winding Refn, más que Harmony Korine, yo lo veo más como una instalación. Es como una instalación, es decir, esas instalaciones de museo, esas experiencias visuales de un museo en el que tú, y creo que Buñuel ya hablaba de esto, en el que tú entras cuando quieres, sales cuando quieres y obtienes la experiencia que te otorga ese momento, ese fragmento. Pero claro, la sala de cine abre y te cierra, o sea, es verdad que estás metido en esa sala oscura. Estás obligado. Estás obligado, has pagado una entrada, ¿no? O sea, que creo que es más de una instalación donde puedes... Son Bueno, estos de hecho, él trabaja también. poetas visuales. Sí, También lo hace Erice, también son, ¿no? Que Angelopoulos, muchos de ellos están también relacionados con la poesía, también con la ópera, o sea que con esa puesta en escena, con esa creación de atmósferas. Bueno, Por lo de hecho, tanto, perdona, la peli de la muerte de Luis XIV realmente originalmente iba a ser una instalación. Sí. Sí. entonces, claro, pues no lo sabía, pero me sugiere a mí ese espacio. Claro, nosotros al final la ponemos en Filmin, ahora Pacificción la podéis ver en Radio Televisión Española, no sé cuánto tiempo estará ahí, pero claro, sí, es una película que ahora mismo la puedes ver en streaming, ¿no? Sí. Y creo que es el lugar equivocado, punto número uno. Luego, por otro lado, hablabais de los festivales. En los festivales, y todos habéis estado en festivales en San Sebastián, incluso en festivales de cortometrajes, hay mucha gente durmiendo. O sea, mucha gente que va allí y se queda literalmente sobada, pero no porque la película... Cuando dices mucha gente te quedas corto, ¿eh? Ya, O sea, mucha gente que... seguro. Bueno, yo trabajaba en la Expo, trabajaba en la Tribuna del Agua. La Tribuna del Agua era proyección de cortometrajes como en bucle. ¿Trabajaste en la Expo? Yo también. Sí, en la Expo, 2008. Y estaba de regidor de audiovisuales y la gente venía a dormir. Porque eran butacas muy cómodas y nadie estaba viendo las películas. De vez en cuando abrías el ojo y la experiencia de estar en una película de Albert Serra, yo creo que te permite esa especie de conexión, desconexión, conexión, desconexión, porque en ningún momento... O sea, no es una experiencia completa. Es más hipnótica, pues hablamos de atmósfera, hablamos de una sensación en la Eso cual, es. pues sí, estás un poco entre... Se Sí, acerca- hipnótica es la palabra. Sí. ¿eh? Sí. No, Sí. a mí me da la impresión a veces, no sé qué pensáis vosotros, de que es casi todo lo que él hace es un poco... Aletargado. No, lánguido, eso sí, no, pero es un poco videoarte, videoensayo, viene un poco de esos conceptos. Es un Y- artista, lo ha dicho es Víctor. un artista, Es no digo que sea la malo, primera ¿eh? palabra. Sí, sí, no. Digo que es más
Es quizás lo que a mí menos me... Hay una parte que me gusta mucho, que ya lo he dicho, que es la parte, digamos, de voz. Él tiene voz y tiene estilo, que es lo que yo le pido a un autor. Sí, O total. sea, sin eso puedes tener voz, puedes tener estilo, pero son cosas diferentes, ¿no? O sea, y él creo que tiene las dos. Pero creo que él tiene, o le ha abrazado un cierto intelectualismo en el cine, que a mí eso me tira un poco para atrás, me parece un pelín burgués la mirada que tiene los festivales sobre él. Sí. Creo que en muchos casos el cine de Albert Serra no es tan interesante como él cree que es, porque en eso estoy contigo, es decir, yo lo que ha hecho Serra, yo ya lo he visto en muchos otros sitios, o sea, no hay nada nuevo, experimentar lo ha hecho todo el mundo, o sea, a él le gusta el cine soviético de los 60, creo que ves claramente el de dónde viene. Ni o sea, él ni nadie, eso está claro. O sea, entonces, ese discurso de yo venía a inventar el cine, soy único, y dices, no, perdona, o sea, es... Cuando hablamos de cliché, creo que eso llega un momento, pues estaba diciendo que el personaje se está comiendo. Pero por eso creo cine. que es muy inteligente y él pone su lucha en el cine que se hace ahora, ¿sabes? Claro. Claro, él dice, nos bueno, yo despista. vengo a ser un poco que nada contracorriente de esto que hay ahora. Claro, que en sí mismo. No de lo que se hacía, porque Pero yo creo realmente que tiene pero también eso, muchas eso influencias. demuestra, para mí demuestra mi teoría de que es un buen hombre de negocios. Por supuesto. Antes que todo lo demás. Porque él ha visto un nicho. Ha dicho Claro. que puedo ser otro Winding Refn. O puedo ser otro Harmony Korine. O puedo ser otro Sorogoyen. Y dice, pero eso me va a costar la de Dios meterme ahí. Entonces dice, ahora, si soy el que va contracorriente, si soy el que va con el cartucho de dinamita, dice, soy yo. Nadie es tan kamikaze como yo. Entonces dice, eso es mi nicho de mercado. Pero entonces eso, yo creo pero- que eso es porque ha encontrado la. Pero la eso manera. en sí mismo es un cliché. Eso os digo que al final él se está convirtiendo un poco en un Pero- cliché de siglo, que pero- eso ya se ha visto. Pero mil como veces. Dalí. O sea, Claro, es como claro, Dalí. sí, Dalí, sí. Dalí quiere decir de su juventud al Dalí ya mayor. O sea, no tiene nada que ver. Pero os estáis Entonces- fijando entonces- que estamos hablando todo el rato más de Albert Serra que de Pero su- porque de yo su creo cine. que él es lo que también él quiere. Sí, es que- y creo que eso juega en su cuenta y que es un poco un engaño porque dices, si hablamos más de él que de su cine, es más importante él que su cine es tan importante como Pero mira, creemos, y es dices, como a día de hoy, o sea, a día de hoy los directores polémicos como Polanski o como Woody Allen, no se habla de sus películas, se habla de ellos. Entonces sí. yo creo que estamos en un punto en el que el artista es la obra y la obra es el artista y Albert Serra, o sea, lo demuestra totalmente porque Sí, sí. llega hasta el punto de que dices, es mucho más interesante analizarle a él que analizar a su película, ¿no? Bueno, incluso más interesante igual puede ser ver una película con, no sé, una presentación escuchando luego a él que sin tener ningún... Claro. Pero yo una cosa que quería un poco comentar antes del tema de lo de la... Es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo que luego el conflicto... Esta película sí que hay un conflicto que está allí, que es esas posibles... Pruebas nucleares, ¿no? Pruebas nucleares. O ensayos, ¿no? Que además la palabra ensayo no está hecha Pero bueno, el conflicto- gratuitamente. el Creo que al conflicto final lo de ensayo juega es mucho. más eso, la primera impresión que tengo es que el Y, conflicto bueno, es y se él habla- con la relación del protagonista, Sí. digamos, con el gobierno que está un poco... Es un poco lo que sí que yo he leído también que se hablaba, y una lectura es como... se habla de la paranoia un poco también, ¿no? De ese personaje con un poco que pasa aquí, que me quieren quitar del medio, no te puedes fiar de del otro, o sea, hay algo ahí detrás. Pero un poco volviendo a lo que decías de la estructura, narración y tal, yo creo que el problema, que en este caso él huye y que Lucrecia Martel hablaba, que bélico me refería también a lenguaje bélico, no tanto a que sea... Sí, pero bueno, al final el conflicto es una confrontación de Sí, intereses y objetivos, ¿no? Pero es verdad que creo que, por ejemplo, eso pasa mucho en las series. O sea, se abusa tanto de ese giro y de ese conflicto, de ese giro y de ese conflicto, que a mí es que me acaban aburriendo las series por eso, porque este planteamiento, esta posible historia que te cuentan, a donde al final es todo el rato giro, que a mí me cansa y que me repite y que ya no me parece... Sí. Y mucho cine y muchas series están muy atrapadas en esto, ¿no? Sí. Son Y forzadas. están- sí. Forzadas al cliffhanger. Porque piensan que al es que el jumpscare. espectador si no se va a Eso aburrir sí. y tal, Claro, y claro. se la suda que se le aburra al espectador. Sí, sí, porque es verdad Y que entonces es una actitud también para Las- mí interesante, ¿no? las plataformas de streaming son ahora como una especie de un mercado, un bazar, donde vendemos
venden todos lo mismo y al mismo precio y no tiene ningún valor añadido. Entonces Es el tienes bazar de las no Pero al sorpresas. mismo tiempo se está convirtiendo un poco, al mismo tiempo de bazar, se convierte un poco en un cementerio de contenidos. Claro. Sí, hombre, totalmente. Claro. Sobre todo lo ves, o sea, claramente, quiero decir, yo que he vendido alguna película en Netflix, lo ves, que dices, es estupendo, pero claro, no estás ahí en el rodillo este, donde, Sí. o sea, tienen que buscarte, entonces Sí. dices, está ahí, Que está- las está en pelis Netflix, está en conocidas, cine, entonces está- dices, Está genial, pero la vas vean ahí al bien, fondo o sea, del es una armario, historia. ¿no? Tienes que ponerla el texto, el título entero en el buscador Sí, para que sí. te aparezca Sí, el sí. fotograma, ¿verdad? Y sí, y es verdad. Tenemos que volver a la película porque nos Sí. estamos siempre yendo al... En este Personaje. caso, la elección del lugar, la Sí. elección de Tahití como trasfondo, ya la película... Cosas que la película no desarrolla, pero que ya tiene per se por estar dentro de la isla, ¿no? La isla además tiene una historia que la puedes ver a través de los ojos de los personajes, de esos locales. A mí me gustaría hablar de ese tercer sexo que siempre ha existido y coexistido sin ningún tipo de conflicto en Tahití, que son las mujeres Maú, que ya se las encontró Gauguin. Hay un libro de Vargas Llosa sobre ese viaje que hace Paul Gauguin, el pintor Paul Gauguin, después de intentar huir de ese conflicto con Van Gogh, y recae en Tahití, y él tiene una relación con un Maú, con una Maú, que son concretamente, pues podríamos decir, un sexo similar al transgénero, son hombres mujer, pero que no necesariamente son homosexuales, sino que pueden tener parejas y familias, y están completamente aceptadas ahí ya forman parte del entorno, y eso lo abraza la película, ¿no? Sí. Ves constantemente estos maús que van. De hecho, hay un personaje que es el que acompaña, es la que hace un poco de consultora del personaje. Es como una principal. aliada Una aliada, ¿no? Que le va contando cositas, ¿no? De hecho, en la relación que tiene con este portugués, ¿no? Le quiere contar cosas, ¿no? Esos secretos. Sasha se llama. Sasha, sí, y es un personaje muy interesante. Está interpretado por una no actriz, como muchos de ellos, Sí. ¿no? Y luego también me gustaría... Esos personajes que merodean me llaman mucho la atención, porque aquí lo conocemos mucho, que es Sergi López, el actor Sí. Sergi López, Sí. el actor catalán y francoparlante también, que trabaja mucho en Francia. Digamos que está ahí cubriendo la parte española. Me imagino que estas cosas de las coproducciones, claro, ¿no? si la lista de productores de la película, creo que hay 15 productores. Por lo tanto, el hecho de que esté Sergi López ahí es porque, bueno, necesitamos un actor español para cubrir el cupo español, para que... Bueno, está también Lluís Serrat, el actor este. Y que está pasa. también, efectivamente, está este Serrat, que es el habitual, es como el actor fetiche, ¿no? Sí, de total, Albert total. Serra, que es el que comenté que lo conoció comiendo pulpo, Eso lo es. vio y se fascinó con... Sí, hay una escena concretamente de que está el protagonista lanzándole un discurso y el otro está como durmiendo en el coche, Sí, ¿no? sí, sí. Este, Que es tú quédate maravilloso. dormido ahí. Sí. Pero bueno, es el cupo español, ¿no? Por lo tanto, pero que esté este Luis Serrat, digamos, merodeando por ahí como si fuese, pues eso, una especie de fetiche del director, lo puedo entender, pero me llama la atención que el personaje de también, Sergi sí. López... O sea, ¿qué hace Sergi López A ver, en la por lo isla? visto- Menos protagonismo incluso Que eso sí que fue una consecuencia del método de trabajo de Albert Serra. Parece que Sergio López tenía aparentemente más importancia en la película, pero luego... En el pues, montaje se diluye, ¿no? No, sí, y en que- el propio... Creo que ni rodaje. llegaron a rodar, pero era una trama como que de corrupción inmobiliaria o algo así. Cosa Y- que Sergio López creo que no debió sentarle muy bien, que al final tiene una aparición, igual que está merodeando por ahí. Como... Es realmente curioso ver, y ahí es donde efectivamente es esa forma de trabajo de quiero a todos disponibles, pero claro, no todos los actores estarán disponibles. Hombre, todo yo el creo, tiempo. pensando un poco en producción, al actor principal lo tiene disponible porque sale en casi todos los planos. El resto de actores, pues, bueno, ahí están más o menos.
Pues están en una isla, no se pueden escapar. Claro, Sí, muchos de ellos evidente. son... Claro, y luego son tampoco es que estás locales. trayendo al actor principal y a Sergi López, no estás trayendo tampoco a un actor Sí, que... pues Bardem, ¿no? Claro, Claro. que decir que los demás, pues estar ahí 2 meses en Tahití, pues yo creo que les pareció estupendo, vamos. De hecho, una de las cosas que debió pasar en la producción y que luego lo entiendes cuando ves la película es que originalmente había una relación amorosa y que era como lo que lleva la narrativa de la película entre el personaje principal y creo que era la directora del ballet este que sale, Sí, ¿no? De los sí, sí. polinesios estos, que le interpretaba otra actriz y que se ve que a los 5 minutos de estar allí dijo Serra que no le interesaba nada y que se fuera a su casa. Y entonces tuvo que rehacerlo todo y empezó siguió rodando y de repente un momento dado le dieron de decir, oye, pero vas a hacer una peli solo con hombres. Hostia, pues igual tengo que hacer algo. Y entonces fue cuando la escena esta de la recepcionista, de la Sasha esta, que está muy bien, a mí me encanta esa escena. Sí. Me parece que está muy bien, el Y el filtreo, personaje está muy bien. sutil, Muy elegante, muy- elegante, todo es subtexto en esa escena. Esa escena está súper bien. Sí. Hay magia en esa escena. Se ve que a raíz de esa escena le dijo, porque ya solo tenía esa escena, y le dijo, vente mañana. Y le empezó a escribir escenas. Sí. Y por eso el personaje suyo empieza a aparecer en la película. Pero eso es lo bueno de la magia y lo arriesgado de él, que se la correcto, juega. eso es O sea, así. se la juega ahí y dice, venga, ahora esto, y la película le ha salido así, como le podía hacer de otra manera. De otra manera. Y asume sus riesgos, ¿no? Es lo interesante también. Sí, sí, sí. desde También luego. se dice de Terence Malick que tiene una forma de rodar Sí, que es un muy poco de parece. repente quiere que todo el set esté haciendo lo que se supone que su personaje tiene que hacer y él puede aparecer con su Steadicam en cualquier momento para rodar lo que esté haciendo el Bueno, personaje. ¿no? Rossellini también decía que iba con 4 notas en el bolsillo. Rossellini, ¿no? Sí, También sí. hacía ese tipo de... O sea, hay formas de trabajar. arriesgado, ¿no? Pues- Lo que pasa es que, claro, tienes que tener un poco creo que un estatus también, porque Sí. para que te dejen trabajar así. Y él lo ha conseguido, ¿no? Poco a poco, con esas Sí. películas pequeñas que luego han ido creciendo. Muchas de las escenas son conversaciones. Sí. Con Sí. ese fondo de palmeras, con ese fondo del agua, del run run, pero son conversaciones. Entonces, comentabais que rueda a 3 cámaras, ¿no? Se nos ha ido la luz, La luz, nos no pasa nada. estamos peleando con esta luz que tenemos aquí frontal, así que a partir de ahora estamos un poco más oscuros. Más de bar de cócteles. Eso es, vamos Estamos en el Paradise Club. nos hemos metido en el paraíso. Pero esas conversaciones muchas veces se superponen los diálogos. Entonces ves que estás escuchando un diálogo. Por eso hablo también de que es como una instalación, ¿no? Por un lado tienes, por el oído izquierdo tienes a uno y luego está hablando por el oído derecho. Luego es verdad que no está acreditado como guionista, pero el personaje, o sea, Benoit está todo el rato añadiendo cosas de su cosecha. A veces eso sí que se ven un poco los hilos, ¿no? De Sí. un actor que está desarrollando el personaje y a veces que nosotros que hemos trabajado con actores que son un poco intensos, ¿no? Y que quieren ahí Sí. como sacar la herramienta Meter su morcilla, actoral, básicamente. meter Sí. sus morcillas y sí que es verdad que no está pasado, pero sí que es verdad que... Yo una de las cosas que creo que juega en contra de la película, o sea, todos los riesgos que hemos comentado me parece que juega a favor, pero es un choque de trenes. Claro. Y encontrar equilibrio es muy complejo. Entonces, hay unas cosas que creo que por su método de trabajo no cede ahí, que es darle a la improvisación el no ensayar. Entonces, tú ves muchas veces literalmente que están ensayando. O sea, están diciendo el texto por primera vez, se lo están inventando en muchas ocasiones y ves qué es lo que te saca completamente de la película. Y eso no es que me diga, no, eso es que no se entra en la película. No, es que el actor está mirando a cámara, está mirando dónde está la cámara, está haciendo así todo el rato porque no sabe dónde está. Y cuando lo hace 3 veces seguidas, a mí ya me ha sacado. Porque ya estoy viendo el truco, estoy viendo a alguien que no sabe ni por dónde. Estoy viendo, se ha roto el cuarto muro, ya le estoy viendo los hilos a la película. Y creo que muchas veces, muchos de estos actores, que encima no son actores profesionales, hay que apoyarlos en montaje. Y muchas veces él no nos apoya porque no juega el plano contra plano. Que está guay, porque como propuesta, vosotros no sé si os habéis fijado, la película creo que tiene 5 paneos, no tiene más. No, O sea, el plano es fijo todo el rato, son planos fijos todo el rato y ni tan siquiera corrigen. Es decir, muchas veces se sale, vuelven, que es una apuesta muy chula. Y me parece que está guay porque es como, bueno, yo la voy a hacer así, está guay. Hay muchas pelis suyas que son así.
Entonces, pero claro, eso impide que al no tener plano contra plano, cortar es muy complejo. Entonces, muchas veces hace estos trucos de documental de me voy a un recurso de otro tío mirando hacia otro lado y vuelvo. Y algunas veces lo hace, pero otras muchas veces no corta. Y entonces, al no cortar, esos actores se les ve demasiado que no están a gusto. Y entonces te saca completamente. Entonces, creo que eso no juega a su favor. Y creo que la peli tiene todo a favor. O sea, me gustan las conversaciones, me gusta el cine lánguido, me gusta que hablen y que de repente el tío mira a otro lado y corten la conversación y se vaya a otro lado. Pero eso requiere de una naturalidad que también tiene truco. O sea, el cine per se, querer ser... Te quiero enseñar el cine tal y como es, no quiero que haya ningún truco. Y dices, no, perdón, el cine en sí mismo es truco. En el momento que ves una máquina. O sea, deberías de... Bueno, lo que quieras, ¿no? Pero quién soy yo para decirte nada, pero, hostias, como montador yo a veces he visto, hostia, yo aquí hubiera cortado y hubiera hecho truquetes. Y la peli creo que hubiera tenido, hubiera seguido siendo extremadamente lánguida, pero hubiera ido a favor. O sea, no hay nada peor y que me saque más una película que un actor mirando a cámara porque no sabe dónde está. En el que lo comentabas tú con el actor, contaba que en concreto en esta película hubo varios momentos, varias escenas que él había escrito y que un poco, bueno, pues conforme iba surgiendo la situación, la puesta en escena, y que el actor iba con un pinganillo y él iba diciendo el texto y el propio actor lo iba, y que le gustaba como quedaba, porque a él le parecía muy interesante encontrar ese tono que tenía el actor y que parece que, incluso él dice que es un tono que tampoco acaba de entender muy bien, que no acaba de descifrar al ver Serra el tono en el que estaba el actor, ¿no? Curioso, ¿eh? A mí me llaman de frívolo, pero me llama mucho la atención la panza del protagonista. Y de hecho, también por una cosa también francesa, italiana que tiene la película, me recuerda al personaje de los títeres estos blancos, el Polichinela, que aporrean el resto de personajes y va siempre de un lado a otro y ¡pum! Y le dan palos, ¿no? Y dije, bueno, utilizando un poco ese símbolo de Polichinela, digo, este personaje va a todos lados, ¿no? Y como que no recibe palos, pero sí que es verdad que no termina, está siempre, es más como mantener los platos chinos, ¿no? Siempre dando vueltas, ¿no? Que siempre va de un lado a otro. La escena de la lancha, ¿no? Que va con la lancha ahí surcando las olas y ¡oh, cómo mola esto!, ¿no? Y lo ves ahí que va con ese vestuario siempre de blanco, siempre con esa pureza. El vestuario es de una diseñadora que no parece tener mucha relación con el cine, sí con la moda, es Práxeles de Villalonga. Que curiosamente aparece en la película. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Casi en una de las escenas finales, una mujer que está en una piscina que está siendo manoseada literalmente sí. por un lugareño, Uh-huh. es ella, es la... Ah, mira, qué curioso. la Pues el diseñadora vestuario de llama mucho la atención, Que es ¿no? curioso también que estas cosas de Serrano un poco que haya metido a la diseñadora de vestuario desnuda, sí, siendo manoseada, o haciendo que esas manos le dibujen están como estrangulando y ya tienen una Sí. especie de orgasmo o algo Sí, así. sí, sí. Eso, bueno. O sea, es ella. Sí, y luego o sea, hay imágenes, en este caso, de esa corrupción también, ¿no? De lo local, ¿no? Utiliza mucho elementos como locales y los transforma, los mezcla. Esa DJ que está, ¿no? Sí, que está sí, desnuda, pero con los complementos la personaje este que va a típicos. presentar una novela. Eso es. Hay personajes realmente, y luego hay un personaje que me llama mucho la atención que tiene un punto lynchiano, ¿no? Me recuerda al personaje de Carretera Perdida. Sí, Es este personaje como escuálido, que Sí. tiene un look así un poco a lo Fabio McNamara, con esas gafas de sol, Sí, que sí. va apareciendo Que siempre supuestamente es un emerge, ¿no? americano Sí, sí. que está a favor de estos ¿Qué hace? independentistas. A mí es que Eso es. me recuerda, o sea, no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco esto a Apocalypse Now, porque, o sea, si Benoit, o sea, si el protagonista es Kurtz, que es un poco ahí el abandonado por su gobierno en esta isla, no sé qué, y entonces pues no sé si o quién sería el personaje de Martin Sheen, ¿no? Que le mandan como a acabar con él, ¿no? Es una historia muy típica del desertor y que mandan a alguien a matar al desertor, ¿no? Pues a mí un poco me recuerda también a eso, ¿no? Me recuerda
a un paraíso perdido, a un sitio corrupto, donde como el templo este de Kurtz, la isla esta donde está este hombre pues yendo de lado a lado intentando que los platos no se le caigan, y mientras vienen estos personajes oscuros, este Fabio Mangamara y que es en plan de hostia, ¿quiénes son estos tíos que vienen aquí a desmontar el tinglao con lo que me está costando a mí En portugués mantener el equilibrio, ¿no? O sea, de todo esto. Y son profesiones que no lo son a su vez, ¿no? O sea, sí, nosotros que somos padres, ¿no? Y tenemos que explicar qué es dirigir una película y nos cuesta explicarles a nuestros hijos. Imaginaos el personaje de Roller explicándole a un niño qué es lo que hace. O sea, ¿en qué consiste su trabajo? Su trabajo consiste en ir de un sitio a otro y poner el oído e intentar templar los problemas, ¿no? Hay un conflicto. El mayor de las conversaciones conflictivas es con este personaje que le dice: tú no estás haciendo tu trabajo, y aquí vamos a manifestarnos. Sí. Aquí va a haber una revolución. Que es un ¿no? personaje también fascinante. Sí. Físicamente. Es Esa un escena en tío, sí, pero- esa escena es maravillosa. Esa escena está muy guay. Y de hecho Está hay muy una al guay. principio que es la primera vez que se juntan las personas, bueno, los lugareños de hablar Los con él, nativos, es ¿no? de especie la isla. los nativos, sí. Hablar con él, que se reúnen y que empiezan a hablar de estos rumores de que puede haber Ah, sí, ensayos sí, sí, sí. nucleares, que además están puestos todos y hay unos hablan en su idioma, les traducen y están como en una mesa preparada para comer y todos tienen sus platos, sus cubiertos, como muy, muy diplomático todo. Pero el único que come es él. Sí, de hecho Le está traen la así, comida, sí. tal, y además al final dice, bueno, ¿queréis un café o algo? Como si hubieran comido ellos, Sí, sí. y se van. Mm. Y a mí eso me parece una muestra así muy sutil del colonialismo. Claro. Como te Sí, invito sí. a mi mesa, pero no te voy a dar de comer. Hombre, y luego es una puesta en escena es- calculada. es Sí, buenísima. total. Sí, Sí, sí. sí. es como os invito a mi mesa, pero no os voy a ir a comer. Y al final cuando se van, le dice, es que esto que estás comiendo viene de nuestras lagunas. O sea, es como... Ahí hay una tensión muy lánguida, Sí. pero la hay, o sea, Bueno, está y muy interesante. muy entre líneas todo, Sí. pero yo creo que sí, porque Y es lo que tiene su La cine mejor a veces, escena, yo que creo que tiene momentos muy brillantes. Es que- es que- sí. yo Igual no, pero no porque- hay una consistencia en sus películas, en Pacifiction para mí igual más, Sí. de mantener, porque es difícil y bueno, y también a veces hay que caer y para luego volver, ya le da igual y toma esas consecuencias, pero hay momentos muy brillantes. Sí, ya te digo, o sea, a mí Pacifiction me gusta mucho la película, Sí. o sea, veo cosas que, ¿sabes? Sí, que dices, bueno, yo le quitaría tiempo, tal, no sé qué, pero la peli en sí es súper interesante y creo que es la evolución del cine de Albert Claro, Serra, total, que culmina en cuanto se doma un poquito, se pliega un poquito a las Sí, un reglas poco. narrativas convencionales sin llegar a ser una peli, lógicamente, de Spielberg. Y ¿sabes? con una producción, porque a ver, claro, vete, no sé, producción 2 grande. o 3 meses ahí a Tahití, Claro. llévate un actor... Pero cuando eso Haz lo que quieras juega allí, ese que se juego, hace. de repente es cuando dices, es que este director es interesante. Si consigues hacerlo mínimamente digerible, Sí. no solo para los que nos gusta el cine, sino para la gente normal, el público normal, que seguramente va a salir espantado en cuanto pasen 15 minutos y ahí no haya pasado nada, juega un poco en contra de llegar a un... O sea, yo sé que el público es lo que menos le interesa, pero su cine creo que es lo suficientemente interesante como para que se expanda más. Y creo que cuando se doman un poquito, como le ha pasado a Corine, como le ha pasado a todos como hemos hablado, de repente salen cosas maravillosas. Entonces Pacifiction es la muestra de que Albert Serra, desde luego, no es como han dicho mucha gente, ¿no? No es ese personaje que no tiene nada que aportar al cine. No, desde luego, eso sí. O sea, es la prueba de que haciendo un cine que está basado básicamente en el puñetero caos, Sí. consigues domar a la bestia y que salga algo digerible. Yo de verdad estoy esperando la siguiente, porque creo que es donde yo creo que tiene Bueno, mucho la que aportar. siguiente, en principio, es una ficción que va a hacer en inglés con Kristen Stewart. Pero lo tienes. Entonces, a ver, sí. Bueno, y entre medio está esta de la tauromaquia, o de los toreros. Él habla Sí. más que no le interesa tanto la tauromaquia, sino el compromiso de la persona, del torero, con Eso es fascinante, ¿eh? Sí, que sí, Albert sí. Serra cuente algo de lo que prácticamente el 100% de los realizadores y realizadoras españoles huyen, ¿no? Sí. Pero yo creo que previamente buscando la polémica. Ya. Claro. Quiero decir, él es en plan de voy a hacer
lo que dices tú, lo que nadie se atreve a hacer. Claro. Quizás la aproximación más cercana al respeto por la tauromaquia o la fascinación por la tauromaquia es esta película de Almodóvar, creo que se llama Hable con ella, ¿no? Ah, Que, sí, Esos clichés absolutos. donde sí. utiliza los clichés, pero bueno, ahí sí que, ¿no? Creo que es la última película donde se ve. Bueno, está Matador también, ¿no? Pero me refiero actual, Sí, ¿no? actual, O sí. relativamente reciente. Había una ¿no? película, no recuerdo, de un director villamediana, un director creo que es de Valladolid, que hizo una película sobre, como un documental, una película, estuvo en Rotterdam, me parece, muy autoral también, sobre la tauromaquia, Ujú. y yo recuerdo las imágenes eran de un torero que estaba ensayando, o sea, no se veía el toro, estaban como clavando la espada en esto de paja. Era como un ensayo sobre la preparación de una persona para ser torero. Creo recordar el último, de igual hace 10 años. Vigas Luna en Jamón Jamón, luego hay Sí. una película que es Belmonte, luego está Manolete, esa película sobre una de las figuras más importantes del mundo de la Que tauromaquia. en Estados Unidos, en Francia, harían 4 películas al año sobre tauromaquia. O por lo menos antes de que la tauromaquia se convirtiera en un elemento Sí, ¿no? más digamos sí, conflictivo, ¿no? sí, bueno. Pero antes Manolete, de hecho, era un dios en España, ¿no? Sí. Como lo era, yo qué sé, la Piquer, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a hacer este podcast corto. Vamos a acabar hablando de toreros. Bueno, pero es que Albert Serra quiere hablar de tauromaquia y la verdad es un documental. Yo pensaba que era una película. No, Él lo ha anunciado hace como un una película. seguimiento, incluso dice que bueno, que ahora tenía otra forma de trabajar con esto, porque es un documental, pues eso, pues un ruedo ahora 3 días, dentro de 3 meses vuelvo a rodar, es más seguimiento, es claro, lo que demanda un poco el marco en el que se está moviendo para contar esta peli, ¿no? Hay que ver también un poco el resultado, yo tengo mucha curiosidad. Yo también. De hecho, ¿verdad? yo recuerdo hace años, cuando estaba en Barcelona, que hay un festival, Docs Barcelona, y que todos los años siempre traían algún director o directora así con nombre a hacer una masterclass. Y un año la hacía, yo no, al final no la fui a ver, la hizo Albert Serra, porque claro, era documental, entonces siempre llevaban a gente, pues Víctor Kosakowski o gente que tenía un gran nombre dentro de lo que era el documental contemporáneo. Y lo llevaron a él cuando entonces no había hecho... Y su masterclass consistía en por qué no hay que hacer documentales. Que me pareció lo interesante y cómo entra al juego también de darle un poco la vuelta y decir... Y de hecho, bueno, hemos hablado que su cine tiene algo de relación con esta praxis del documental, ¿no? De hecho, y lo hemos hablado en la tertulia muchas veces, de cómo muchas veces, de cómo el documental ahora está acercándose demasiado quizás peligrosamente a la ficción, Sí. especialmente los documentales de plataformas, donde en realidad lo que estás viendo es una película, no es un documental o no es lo que nosotros consideramos como documental. Hablabas de el documental contemporáneo, es decir, el que la cámara tenga la menor intervención posible en los acontecimientos, ¿no? Ese debate sería más bien cómo el documental, para no ser un documental televisión, un documental de plataforma, o sea, el director tiene que tener una voz también ahí. Claro. Entonces, ahora muchas veces se hacen documentales como se hacían para la tele, lo que pasa que son, digamos, más espectaculares. reportajes, Pero ¿no? son lo que hemos hablado, giros y giros y giros, pero realmente no estás contando nada. Sí. Claro. No hay alma. Ujú. El cine de Serra Y eso, tiene, el a mí cine es de lo que Serra me tiene alma. frustra, eso que parece que te vas a descubrir 20.000 verdades y al final te quedas con 20.000 giros y luego, sin embargo, pues las propuestas como Albert Serra, que dices, vale, no te va a contar nada en concreto, te llevo ahí a Tahití y te... Y es verdad que el tío no engaña, Con sus porque el tío aciertos y sus dice todo el desaciertos rato también, que los tiene. él no puede hacer una sinopsis porque no sabe de qué van sus películas, Sí. que él no sabe nunca de qué van sus películas. Él tiene mucha influencia literaria también, en su... Bueno, él realmente él ha dicho que él no quería ser director de cine, que él quería ser escritor. Sí. Y de hecho sus estudios eran de, Sí, de sí, creo sí. que era filología o Sí, literatura creo que sí. comparativa, no sé. Pero no era cine lo que él... Ajá. Y entonces él Y creo se que... siente que es un gran lector y que Sí. creo que tiene muchas influencias de literatura para sus películas. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, todos los personajes del Príncipe de Honor de Caballería, los Tres Reyes Magos, la de Historia de la Meva Amor, ¿no? Que junta a Casanova, bueno, es un base de
de diálogo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, creo, y es más Casanova y Drácula, o sea, pero él se basa mucho en la literatura, ¿no? O los libertinos, eso es la historia de los libertinos. Hostia, ¿no? sí, la Liberté. Sí. Sí, también, de estos que van a Alemania, Sí, sí. O sea, desde escapando luego, de Francia y de... no busca la actualidad, sino busca la historia, ¿no? Pero aquí sí que habla de la actualidad en Sí. Pacifiction, ¿no? Así que... Pero la actualidad geopolítica, Sí, que un es poco geopolítica. como ese... Bueno, ¿no? yo lo que extraigo más, aparte, o sea, habla de la corrupción, realmente. Para Sí. mí la película habla de la corrupción, Totalmente. de la corrupción de las relaciones, porque todas estas relaciones que tiene este señor yendo a hablar con unos y con otros, en el fondo ves que todo eso está más jodido que para qué. De la corrupción de la propia naturaleza, ¿no? De estos franceses yendo a explotar en la isla hasta el punto de que se está hablando de llevar ahí una bomba nuclear para hacer unas pruebas, ¿no? Y de la Para corrupción. demostrar que Francia, como decía el almirante... Exacto. De la corrupción de la sociedad, ¿no? Vista dentro de esa especie de club nocturno, ¿no? De cómo se relacionan unos otros y de la corrupción institucional y luego yo para mí eso habla de la propia corrupción. Tú hablabas del físico del protagonista, también de la propia... O sea, el tío tú le ves y yo creo que está muy bien elegido ese actor porque ya es un tío que... O sea, es un corrupto, tú lo ves, o sea, es sí. El alcalde de los Simpsons, ¿no? O sea, o sea, tú le ves que es así. Por eso funciona, porque al final eso tiene unos elementos allí que detrás tiene... No es la sexta noche. Claro, claro, pero creo que esa tiene... es la gran diferencia que pone antes con el cine de... Sí. El pseudoautor y el cine de autor. El cine de fórmula. Sí, ¿no? sí. O sea, fórmula. A mí hay una cosa que me gusta, que creo que hay dos cosas que me parece que, por lo que me parece que la película merece la pena, que es uno, es la escena cuando, a mitad de película, que es cuando llevamos una hora, van a alta mar y se encuentran el mar lleno de gente haciendo surf lleno de mierda aquello, tremendo. Sí. Es como una escenificación, me parece preciosa, ¿no? de hacia dónde va el mundo, ¿no? Sí. Y como ellos están ahí medio navegando y tal, eso me parece una maravilla de escena. Solo por eso ya merece la pena la película. Espectacularmente bien rodado y creo que tiene mucho de eso, otra vez, de atmósfera, te lleva como a un sitio mental, más que otra cosa, unas sensaciones que, bueno, que es muy difícil de hacer en pantalla, ¿no? Y luego está el monólogo que hemos hablado con el señor las de que se quedan dormidos en el coche, que es un puto monólogo de un plano allí, o sea, pero me parece maravilloso porque además es como esta última media hora de la película que la película se vuelve lynchiana, de repente, ¿no? Y además lo hace, no sabes por qué parece, y de repente el personaje, ¿no? Y yo decía, estaba escuchando el monólogo, que es lo que decías tú, de que desconectas del monólogo. Estás ahí porque estás pensando mientras estás viendo la película. Y yo recuerdo que decía, vale, o sea, el personaje ahora mismo se ha dado cuenta de que esto no va a ningún sitio, de que él es parte de esa corrupción, y es el personaje que ha despertado, ¿no? Ha abierto los ojos, ve la realidad como es, se quiere inmolar y llevarse a todos por delante, ¿no? Es un poco Neo que ha visto Matrix, que acaba de descubrir, ¿no? Y a mí eso me parece... Esas escenas de las que más me gusta la película. Ajá. Fíjate, y eso lo consigue, y ahí voy a llevarme yo la contraria, ¿no? Que es precisamente porque la película es larga, seguramente. Sí. Y te da tiempo a pensar. Sí. Por ir llevando ya la película al final, el momento que podría ser por estructura climático es el momento en el que el capitán baila. Se pone a bailar. Y a mí, yo tengo que decir que me hubiese gustado que fuese el protagonista, ¿no? Que se marcara un baile ahí en el... Sin embargo, el baile, el no baile del protagonista está bajo la lluvia, ¿no? Lo que pasa es interesante porque al final, claro, es casi quien va a apretar el botón nuclear al final, ¿no? Porque como acaba la película y cuenta, bueno, chicos, preparaos mañana a tal hora, tal, ¿no? Parece que ese paraíso va a saltar por los aires. Entonces él llega como un semidios que baja allí y dice, bueno, bailo aquí, o sea, estoy haciendo una especie de ritual aquí para cerrar este paraíso. Le quita del escenario. Y sí. Pues a mí, fíjate que esa escena no me gusta, me parece que no, pero porque creo que no está a la altura del resto de escenas de esa parte de la película.
porque entiendo que es el momento, ¿no? De, pues eso es lo que dices tú. Un poquito más grotesca, ¿no? Es que cambia completamente. Así como va todo a favor, Sí. eso de repente es otra vez el anticlímax, la cámara se vuelve a ir detrás. O sea, es como que no estás en... O sea, no es un estilo en el cual él seguramente esté cómodo. El mundo este de los bailes, no hay acercamientos, o sea, está muy desde fuera. Y me pasa una cosa con el personaje del almirante que es... A mí no me funciona, pero porque me parece que es tu tío Pepe que está borracho allí en el club de San José, ¿no? Entonces yo no me lo creo. Entonces, claro, me pasa un poco eso, ¿no? Lo ves, espera, que va a sacar al guapito, no sé qué. Entonces, a mí ese momento me pasa eso, que yo hubiera esperado estar en el personaje Pero a mí principal. me gusta lo de que sea un poco tío Pepe, ¿eh? Porque es poco esa la banalidad del mal. O sea, el que aprieta el botón nuclear al final es un desgraciado que mandado que... Sí, me imagino que me imagino que es la gracia que tiene, ¿no? Que eso lo ves a lo mejor en un personaje americano que se llame de otra manera en Los Sí, Ángeles y sería realmente alguien que daría miedo desde en primer plano. O sea, y aquí no, y eso es lo bueno. Que al Es final... verdad que me pasa eso mucho, que es como muy de estar por casa, todo, Sí. ¿sabes? Entonces, Pero es que al principio de la película hay una clave que no recuerdo, que dicen algo como, bueno, esto está bien así, que como que hay este buen rollo y tal, y como que está bien que siga así. Y te habla un poco al final y te pone un tono para la peli como diciendo, bueno, ¿cómo vamos a llevarnos bien, no? Estamos bien uno de cada lugar, estamos así, vamos a momentos distendidos, porque realmente, claro, es todo como un ir y venir, el paraíso, el club tiene mucha importancia, al final es donde se juntan ahí un poco, donde todos son iguales aparentemente, ¿no? yo creo que Bueno, hay una clave en una réplica que le dice el polinesio este que hemos hablado, que es el que quiere montar la manifestación, que está hablando con el almirante que está borracho, sí, y no sé qué está hablando el almirante, ¿qué haces con los terroristas? No sé qué, y le dice él, en Polinesia no tenemos enemigos. sí. Y creo que resume un poco Sí, total, sí. digamos, el espíritu de la película, ¿no? Sí. Que si estamos en un paraíso, Sí, sí. no lo vayamos a joder, ¿sabes? Sí, y lo que quieren además es destruir el paraíso, o sea, mandar bombas nucleares para destruir, ensayos para destruir el paraíso. Sí, que el paraíso en cierto modo ya está destruido, ¿no? Que está. nosotros- Claro. Sí. La cámara ya se ha metido y ya estamos viendo las cenizas. Desde que ¿no? llega el hombre, o el ser humano, perdón, desde que llega el ser humano, Mm. el paraíso ya deja de existir. Y luego Deja de ser paraíso. la escena final, no sé qué pensáis. A mí, por ejemplo, la escena final, que es como una especie de burla y parodia al típico discurso tipo Braveheart, ¿no? En plan inspirador de Sí. tal, ¿no? Vais a hacer lo mejor. Y tú estás viendo y dices, ya estás un poco en la mente del personaje, ¿no? Que ha descubierto la verdad y ves lo vacío y lo absurdo que es de ese diálogo. Y me parece que es como un broche muy bonito de la película, Sí. ¿no? De ver realmente que absolutamente nada tiene sentido. Sí. Pues bueno, pues si sois capaces de ver de principio a fin Pacificción, pues ya sabéis que aquí tenéis vuestro hueco también, Albert Serra, si nos estás escuchando. Este es nuestro pequeño homenaje a esos enfants terribles tan necesarios que si no existieran en España habría que inventarlos. Y si os parece cerramos aquí un poco la sección de la película. Nos ha quedado todo un poco anárquico como la película, que yo creo que Descontrolado. también es... Bueno, hemos sí. podido ser un poco fieles a Sí, esa fieles a construcción las- a la- estructural de la peli. de Albert Serra. ¿Queréis recomendar o anti-recomendar alguna producción? Yo creo que inconsciente, bueno, indirectamente y directamente ya hayan hecho una antirecomendación hoy. Es verdad, es verdad. Bastante, Es verdad. Y yo quería recomendar, que he hablado antes de Lucrecia Martel, quería recomendar su cine en general. Igual su última, que la que creo que ha sido su última película, Zuma, que también tiene algo un poco de situación, colonialismo y luego también me gustaría recomendar una película que a mí me fascinó, que se llama Lejos de los árboles. Es un documental, yo creo que de los años 60, de un director catalán, Jaume Esteve. Lo vi en la Filmoteca de Cataluña, me pareció fascinante. Es una película que habla de esa desconexión que tenemos entre el ser humano y la naturaleza, y que la película es un recorrido por todas estas fiestas populares que hay en España, en las cuales algunas de ellas pues se sacrifican, algunas ya no existen porque se sacrifican animales, hay una que tienen un burro desde la torre de un pueblo de tal, y también está la tauromaquia dentro, y hay unas imágenes espectaculares, es una película en blanco y negro, un documental, Lejos de los árboles. Pues por recomendar cine español, voy a recomendar Nina de Andrea Jorrieta, que está desde hace poquito en Filmin y yo la pude ver en el cine. La verdad es que es una película que está muy bien y es su segunda película y ojalá todos pudiéramos hacer una segunda película así de bien, la verdad.
Yo voy a recomendar al hilo de cine en los límites un documental que se llama No creéis que voy a gritar, que está en Filmin, que es va sobre un hombre de unos 45 años que se ha ido a un pueblo perdido en Alsacia francesa porque tenía una relación con otro hombre, esa relación se rompe y entonces él cae una especie de depresión y entonces vive encerrado en ese pueblo viendo continuamente películas, 3, 4, 5 películas al día. Entonces el documental en sí no se ven imágenes reales, es todo imágenes de archivo, de películas que hemos visto todos, desde los años 20 hasta ahora, y con una voz en off encima. Y me parece una película muy interesante, muy arriesgada, yo creo que he visto que te va a gustar, si no la has visto, y que recomiendo si tenéis ganas de autolapidaros. Bueno, pues nada, yo voy a anti-recomendar. La verdad es que sí que he visto bastantes cosas, pero ninguna para decir, bueno, creo que esta es una buena historia a seguir. Mi anti-recomendación está con una película que yo tenía muchísimas ganas, que era Horizon, de Kevin Costner. Y después de haber visto también un poco... en la plataforma Sky Showtime hay... Yellowstone. Hay un montón de series y de miniseries que giran en torno a esa llegada de los colonos a Estados Unidos, algunas muy interesantes como una que está interpretada por Harrison Ford, tienen nombres de fechas, entonces no las digo es porque que detrás de todo eso está Taylor Sheridan, entonces claro. Taylor Sheridan es es como el la padre serie, digamos, es Yellowstone, que es la que protagoniza Kevin Costner, y luego está la de Harrison Ford, que es como han hecho como una precuela. Sí, pero una y luego está precuela. la precuela de la precuela, que es la de 1800. Eso o sea, que es la que he visto yo, que es 18. Sí, buenísima. yo estoy en esa, buenas series. estoy muy Maravillosa. enganchado. Son buenas series, cuentan buenas historias y las menciono precisamente porque Horizon es lo mismo, pero no es una serie, es una película. Entonces le faltan muchísimos condimentos para ser una película real, nos quiere contar muchas historias. Luego la realización es una realización que es cero cinematográfica, empezando por el formato, que es un formato muy televisivo, muy de plataforma, y mucha Steadicam. Cuando me refiero a Steadicam es que la cámara va de un sitio a otro para mostrarte un poco el lado luminoso del personaje, entonces no hay una construcción fílmica, no... O sea, y luego está mal montada, está mal contada la historia. Y hay muchos momentos extraordinarios. Por ejemplo, hay un ataque, el ataque de los indios a los colonos, que los matan niños, mujeres, o sea, van a destrozar el campamento. Eso es en la parte positiva, pero luego la película se va deshaciendo y es realmente decepcionante. Que creo que la cosa ha ido por ahí también a nivel de crítica y público. Y es una pena porque yo, ya sabéis, y en este caso, mencionando también a Albert Serra, estoy deseando ir en contra de lo que dice el gran público, pero en este caso estoy de acuerdo. Así que nada, hasta aquí la tertulia Carpenter de hoy, queridos. Muy bien. Fin del paraíso, pues nos vamos a tener que ir al infierno en la próxima. Vamos a tener que pasar un poco de frío, ¿no? Vamos a buscar algo que dé un poquito de invierno. Adiós, Iván. Hasta luego. Adiós, Paulo. Hasta luego. Adiós, Víctor. Adiós, chicos. Adiós, Albert. Y regresamos a nuestras complicadas vidas con la extrañeza de haber hablado por primera vez delante de nuestros micrófonos de un director español. Pero un momento, ¿es Albert Serra un compañero? ¿Debemos sentirnos heridos por sus punzantes comentarios sobre el cine español? No. Al contrario, sentimos su rabia de personaje al margen que habla desde su púlpito de cristal, como lo hicieron Godard o William Friedkin. Pero ¿cuánto hay de auténtico en su personaje? ¿Pasarán sus películas el test inexorable del tiempo? Nosotros no tenemos las respuestas. Somos humildes pero honestos pobladores de la podcastfera cinematográfica, que venimos a ofreceros gratuitamente nuestro tiempo y nuestro conocimiento sobre el cine imperfecto que nos conmueve. Con esta película cerramos nuestra trilogía sobre el paraíso. Así que preparaos para nuevos retos. Nos vemos en la próxima corazonada.